En septiembre de 1985, una niña de 6 años desapareció sin rastro en el Parque de los Insurgentes de Ciudad de México. Lo que parecía un caso simple de secuestro se convertiría en uno de los misterios más perturbadores de la década, una red criminal que operaba bajo la fachada de cuidado infantil, robando niños para venderlos al otro lado de la frontera. ¿Qué pasó realmente con la pequeña Esperanza Morales aquel 15 de septiembre? ¿Por qué su niñera confesó un crimen que no había cometido? ¿Y cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante casi 4 décadas? Durante 39 años, este caso desafió a investigadores, destrozó a una familia y dejó más preguntas que respuestas. Pero en 2024, nuevas tecnologías y una periodista determinada finalmente desentrañarían una conspiración que cambiaría para siempre la comprensión de la justicia, el amor familiar y el poder de la verdad. Esta es la historia de cómo un padre nunca dejó de buscar, cómo una niña perdida encontró su camino de regreso a casa, y cómo la justicia, aunque tardía, finalmente llegó para la pequeña Esperanza. El 15 de septiembre de 1985, mientras México celebraba su independencia, la pequeña Esperanza Morales jugaba en el Parque de los Insurgentes en la Ciudad de México. Sus risas cristalinas se mezclaban con los sonidos festivos que llegaban desde las calles cercanas. Tenía apenas 6 años, cabello negro azabache recogido en 2 coletas adornadas con listones rojos, y vestía su vestido favorito, uno azul cielo con flores bordadas que su abuela le había regalado para el Día de la Independencia. Carmen Villarreal, su niñera de 23 años, la observaba desde una banca cercana mientras tejía un suéter amarillo. Carmen había cuidado a Esperanza durante casi 2 años, desde que los padres de la niña, Roberto y María Elena Morales, necesitaron ayuda adicional debido a sus trabajos de tiempo completo. Roberto trabajaba como contador en una empresa textil, mientras María Elena enseñaba en una escuela primaria del barrio. «Mira, Carmen. Mira qué alto puedo subir», gritó Esperanza desde los columpios, sus piernas pequeñas moviéndose con entusiasmo mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Carmen levantó la vista de su tejido y sonrió. «Muy bien, princesa. Pero ten cuidado de no caerte». El parque estaba particularmente concurrido ese día. Familias enteras habían llegado para disfrutar del día festivo, niños corrían por los senderos y vendedores ambulantes ofrecían elotes, algodón de azúcar y globos tricolores. La atmósfera era de pura celebración mexicana, llena de vida y alegría. Alrededor de las 3 de la tarde, Carmen decidió que era hora de comprar un helado para Esperanza. Se acercó a la niña, quien había dejado los columpios y ahora jugaba en el arenero con otros niños, construyendo castillos imaginarios con su cubo y pala favoritos. «Esperanza, mi amor, voy por un helado. Quédate aquí jugando, no te muevas de este lugar, ¿está bien?». La pequeña asintió sin levantar la vista de su construcción de arena. «¿Me traes uno de fresa, Carmen?». «Por supuesto, princesa. Ya regreso». Carmen caminó hacia el puesto de helados, ubicado a unos 50 metros del área de juegos. La fila era larga debido a la celebración, y tuvo que esperar casi 15 minutos. Cuando finalmente logró comprar 2 helados de fresa, regresó al arenero con una sonrisa, anticipando la alegría de Esperanza al ver su helado favorito. Pero el arenero estaba vacío. Los juguetes de Esperanza, el cubo rojo, la pala amarilla, y una pequeña muñeca que siempre llevaba consigo, yacían abandonados en la arena, como si la niña hubiera desaparecido en medio de su juego. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Corrió por todo el parque, gritando el nombre de Esperanza, preguntando a otros padres si habían visto a una niña pequeña con vestido azul y coletas. Nadie la había visto irse. Nadie recordaba haberla visto con algún adulto desconocido. Era como si la tierra se la hubiera tragado. A las 5 de la tarde, cuando Roberto y María Elena llegaron al parque tras recibir la llamada desesperada de Carmen, encontraron a la niñera llorando desconsoladamente, rodeada de policías que habían comenzado la búsqueda inicial. Los helados de fresa se habían derretido completamente sobre el banco donde Carmen los había dejado caer, formando charcos rosados que parecían lágrimas sobre el concreto caliente. La pesadilla de la familia Morales acababa de comenzar. Los primeros días después de la desaparición de Esperanza se convirtieron en un torbellino de actividad frenética y esperanza que se desvanecía lentamente.
Roberto Morales no durmió durante las primeras 72 horas, recorriendo cada calle del barrio, pegando fotografías de su hija en postes de luz, tiendas y cualquier superficie disponible. Su rostro, normalmente afeitado y pulcro, se llenó de barba y sus ojos se hundieron en ojeras profundas que reflejaban su desesperación. María Elena, por su parte, se había instalado en el Parque de los Insurgentes, negándose a moverse del lugar donde su hija había desaparecido. Tal vez regrese buscándome, repetía una y otra vez, aferrándose a los juguetes abandonados de Esperanza. Sus colegas de la escuela se turnaban para llevarle comida y tratar de convencerla de que fuera a casa, pero ella permanecía inmóvil en la misma banca donde Carmen había estado tejiendo. La policía local, encabezada por el inspector Raúl Mendoza, un hombre de 40 años con experiencia en casos de personas desaparecidas, organizó búsquedas sistemáticas en un radio de 5 kilómetros alrededor del parque. Voluntarios del barrio, compañeros de trabajo de Roberto y padres de familia de la escuela donde enseñaba María Elena se unieron a las brigadas de búsqueda que peinaban lotes baldíos, construcciones abandonadas y edificios en demolición. Carmen Villareal se había convertido en el foco de atención de los investigadores. Durante los interrogatorios, su historia permanecía consistente. Había dejado a Esperanza jugando en el arenero mientras iba por helados, y cuando regresó, la niña había desaparecido. Sin embargo, algunos vecinos comenzaron a murmurar. ¿Por qué había dejado sola a una niña de 6 años? ¿Realmente había durado solo 15 minutos en la fila del helado? El inspector Mendoza notó algunas inconsistencias menores en el testimonio de Carmen. En su primera declaración, dijo que la fila del helado duró unos 10 minutos, pero posteriormente mencionó casi un cuarto de hora. Estas pequeñas discrepancias, aunque comprensibles bajo estrés, generaron dudas. El vendedor de helados recordaba a Carmen, pero no podía precisar exactamente cuánto tiempo había esperado debido a la multitud del día festivo. Durante la segunda semana, llegaron reportes de avistamientos. Una señora en el mercado de Tepito juró haber visto a una niña que se parecía a Esperanza acompañada de una mujer mayor. Un taxista reportó haber llevado a una mujer con una niña pequeña hacia el aeropuerto. Cada pista se investigó meticulosamente, pero ninguna condujo a resultados concretos. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia extensamente. Niña desaparece durante celebración patria fue titular en varios periódicos. La fotografía de Esperanza, sonriente, con sus coletas adoradas con listones tricolores, se convirtió en una imagen familiar para miles de capitalinos. Las estaciones de radio transmitían su descripción cada hora, y la televisión mostró reportajes nocturnos sobre la búsqueda. Roberto hipotecó la casa familiar para contratar a un detective privado, licenciado Fernando Aguilar, quien había trabajado anteriormente en casos similares. Aguilar amplió la búsqueda, contactando informantes en la ciudad, revisando registros de hospitales y orfanatos, e incluso explorando la posibilidad de que Esperanza hubiera sido llevada fuera del Distrito Federal. Mientras tanto, Carmen continuaba viviendo con la familia Morales, insistiendo en ayudar con la búsqueda a pesar de las miradas sospechosas que recibía del vecindario. Es mi culpa, repetía constantemente. Nunca debí dejarla sola, ni siquiera por un momento. Sin embargo, conforme pasaban los días sin noticias concretas, la esperanza inicial comenzó a transformarse en algo más oscuro, la terrible comprensión de que Esperanza Morales podría no regresar jamás a casa. El 7 de octubre de 1985, exactamente 3 semanas y un día después de la desaparición de Esperanza, Roberto Morales tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación para siempre. Había notado que Carmen Villareal había estado comportándose de manera extraña durante los últimos días, evitaba el contacto visual, tartamudeaba cuando hablaba sobre la desaparición, y había comenzado a sugerir que tal vez era hora de aceptar la voluntad de Dios y suspender la búsqueda activa. Esa mañana, Carmen anunció que necesitaba regresar a su casa en la colonia Doctores para recoger más ropa y algunos efectos personales. Solo estaré unas horas, le dijo a María Elena, quien apenas había salido de su estado de shock catatónico. Roberto decidió seguirla discretamente, impulsado por una corazonada que no podía explicar racionalmente. La casa de Carmen era una construcción modesta de 2 pisos con un pequeño patio trasero que había sido parcialmente convertido en jardín.
Roberto observó desde la calle mientras Carmen entraba por la puerta principal. Después de unos minutos, la vio dirigirse hacia el patio trasero con una pala en las manos. Su instinto paternal se disparó como una alarma. ¿Por qué necesitaría Carmen una pala si solo iba a recoger ropa? Roberto escaló la barda posterior de la propiedad, manteniéndose oculto entre las sombras de los árboles vecinos. Lo que vio lo llenó de horror y confirmación simultáneamente. Carmen estaba cavando en una esquina específica del patio, donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Sus movimientos eran nerviosos, casi frenéticos, y constantemente miraba hacia la casa como si temiera ser descubierta. Roberto esperó hasta que Carmen regresó al interior de la vivienda, luego saltó la barda y corrió hacia el área donde ella había estado cavando. Con las manos desnudas, comenzó a remover la tierra suelta. A pocos centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo que reconoció inmediatamente, la tela azul del vestido de Esperanza. Su respiración se cortó, y por un momento el mundo se detuvo completamente. Con cuidado extremo, continuó cavando hasta revelar no solo el vestido completo de su hija, sino también sus zapatos negros de charol, sus calcetas blancas con encaje y sus prendas íntimas. Junto a la ropa, encontró los juguetes que Esperanza había dejado en el arenero, el cubo rojo, la pala amarilla, y la pequeña muñeca que nunca la acompañaba a ningún lado. Todos habían sido cuidadosamente enterrados, como si alguien hubiera intentado hacer desaparecer cualquier evidencia de la existencia de la niña. Roberto se tambaleó hacia atrás, el horror y la comprensión golpeándolo simultáneamente. Carmen no solo sabía lo que había pasado con Esperanza, ella estaba directamente involucrada. Las manos le temblaron mientras sostenía el pequeño vestido azul, aún fragante con el aroma dulce del champú que María Elena usaba para lavar el cabello de su hija. En ese momento, escuchó pasos acercándose desde la casa. Carmen había regresado al patio trasero y se quedó paralizada al ver a Roberto arrodillado junto al hoyo, sosteniendo la ropa de Esperanza. Durante varios segundos, ambos se miraron en silencio absoluto, él con ojos llenos de dolor y furia, ella con expresión de terror y culpabilidad. ¿Dónde está mi hija? La voz de Roberto salió como un rugido ahogado, cargado de semanas de desesperación acumulada. Carmen comenzó a temblar incontrolablemente. Yo no. Esto no es lo que parece. Pero ya era demasiado tarde para explicaciones. Roberto se incorporó lentamente, todavía sosteniendo la ropa de Esperanza contra su pecho, y caminó hacia Carmen con una determinación que ella reconoció como peligrosa. «Vamos a llamar a la policía ahora mismo», le dijo con una voz que cortaba como hielo. «Y me vas a decir exactamente qué le hiciste a mi bebé». El secreto que Carmen había guardado durante 23 días estaba a punto de salir a la luz, pero la verdad completa resultaría ser mucho más compleja y perturbadora de lo que Roberto podría haber imaginado. La estación de policía del sector se llenó de tensión cuando Roberto Morales llegó arrastrando prácticamente a Carmen Villarreal, con la ropa de Esperanza envuelta en una bolsa plástica que había encontrado en la casa de la niñera. El inspector Mendoza, quien había estado manejando el caso desde el principio, inmediatamente reconoció la gravedad de la situación al ver la expresión devastada de Roberto y el estado de pánico absoluto de Carmen. «Inspector, encontré esto enterrado en el patio trasero de ella». Roberto depositó la bolsa sobre el escritorio de Mendoza con manos temblorosas. La ropa de mi hija, sus juguetes, todo estaba ahí, enterrado como si fuera basura. Carmen se desplomó en una silla, sollozando incontrolablemente. Durante las primeras 2 horas de interrogatorio, se negó a hablar coherentemente, alternando entre negaciones histéricas y periodos de mutismo completo. El inspector Mendoza, experimentado en casos difíciles, decidió cambiar de estrategia y permitir que María Elena entrara a la sala de interrogatorios. La madre de Esperanza, que había permanecido en un estado semicatatónico durante las últimas 3 semanas, pareció despertar al ver a Carmen. Su transformación fue instantánea y aterradora. «¿Qué le hiciste a mi bebé?». Su voz era un susurro que cortaba el aire como una cuchilla. «Carmen, tú la cuidabas, tú la querías, ¿qué le hiciste?». Fue entonces cuando Carmen finalmente se quebró. Entre sollozos entrecortados y pausas prolongadas, comenzó a revelar fragmentos de la verdad,
aunque su relato estaba plagado de inconsistencias y vacíos que harían que el caso se complicara aún más. No fue intencional, balbuceó Carmen, evitando el contacto visual con todos los presentes. Esperanza se lastimó en el parque, se cayó del columpio después de que yo fui por los helados. Estaba sangrando mucho de la cabeza. El inspector Mendoza tomó notas meticulosamente. ¿Por qué no pediste ayuda médica inmediatamente? Me asusté, Carmen continuó, sus palabras saliendo en torrentes desorganizados. Pensé que ustedes me iban a culpar, que iban a decir que fue mi culpa por dejarla sola. Ella dejó de moverse, y yo no sabía qué hacer. María Elena se levantó bruscamente de su silla. Mentirosa. Si se había lastimado, hubieras gritado, hubieras pedido ayuda. Había cientos de personas en el parque. Carmen se encogió ante la furia de María Elena, pero continuó con su relato fragmentado. La llevé a mi casa porque estaba cerca del parque. Pensé que tal vez si la cuidaba bien, ella despertaría. Pero no despertó. No despertó nunca. Roberto, quien había permanecido en silencio durante la confesión inicial, finalmente explotó. ¿Y qué hiciste con ella? ¿Dónde está el cuerpo de mi hija? La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte. Carmen se balanceó hacia adelante y hacia atrás en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. No lo sé, murmuró casi inaudiblemente. No puedo recordar, todo fue tan confuso. El inspector Mendoza sabía que estaba ante una confesión problemática. Había elementos que no cuadraban, el tiempo transcurrido entre la desaparición y el supuesto accidente, la decisión de llevarse a una niña inconsciente sin buscar ayuda médica, y sobre todo, la desaparición del cuerpo. La historia de Carmen tenía demasiados huecos, y su comportamiento sugería que había información crucial que aún no había revelado. Durante las siguientes 6 horas, los interrogatorios continuaron con diferentes técnicas y aproximaciones. Carmen proporcionó algunos detalles adicionales, confirmó que había llevado a Esperanza a su casa inmediatamente después del supuesto accidente, que había intentado reanimarla durante varias horas, y que cuando se dio cuenta de que la niña había muerto, entró en pánico total. Sin embargo, su historia sobre qué había hecho específicamente con el cuerpo de Esperanza cambiaba constantemente. Primero dijo que no podía recordar debido al shock, luego mencionó que había pedido ayuda a alguien sin especificar quién, y finalmente sugirió que había entregado a Esperanza a una persona que prometió cuidarla apropiadamente. Era evidente que Carmen ocultaba información crucial, pero determinar qué partes de su confesión eran verdaderas y cuáles eran fabricaciones destinadas a minimizar su culpabilidad se convertiría en el mayor desafío de la investigación. Los días siguientes a la confesión de Carmen Villareal se convirtieron en una pesadilla burocrática y emocional para la familia Morales y los investigadores. El inspector Mendoza sabía que tenía suficiente evidencia para arrestar a Carmen por secuestro y posible homicidio, pero la ausencia del cuerpo de Esperanza y las inconsistencias en su testimonio hacían que el caso fuera extraordinariamente complejo. La propiedad de Carmen fue sometida a una búsqueda exhaustiva. Equipos de investigación forense removieron cada centímetro de tierra en el patio trasero, perforaron paredes, revisaron tuberías y utilizaron detectores de metales para buscar cualquier evidencia adicional. Los vecinos de Carmen fueron interrogados extensamente, pero ninguno recordaba haber visto a la niñera llegar a su casa con Esperanza el día de la desaparición. Doña Remedios Castillo, una vecina de 80 años que vivía justo al lado de Carmen y que pasaba la mayoría de su tiempo observando la calle desde su ventana, proporcionó información perturbadora. Carmen llegó a su casa esa tarde como a las 4:30, le dijo al inspector Mendoza. Pero llegó sola, no traía a ninguna niña con ella. Estoy segura porque me pareció raro que regresara tan temprano cuando se suponía que estaba cuidando a la hija de los Morales. Esta declaración contradecía directamente el testimonio de Carmen sobre haber llevado a Esperanza a su casa después del supuesto accidente en el parque. Cuando fue confrontada con esta inconsistencia, Carmen cambió su historia nuevamente, ahora alegando que había llevado a Esperanza a otro lugar antes de dirigirse a su propia casa. El doctor Alejandro Ruiz, médico forense asignado al caso, examinó la ropa de Esperanza en busca de evidencia.
No encontró manchas de sangre que fueran consistentes con el traumatismo craneal que Carmen había descrito. La ropa estaba limpia, sin signos de haberse usado durante un accidente o una caída grave. Esto generó más dudas sobre la veracidad del relato de Carmen. Roberto y María Elena, desesperados por respuestas, decidieron contratar a un segundo detective privado, el licenciado Carlos Domínguez, quien había trabajado anteriormente con la Procuraduría General de Justicia. Domínguez se enfocó en investigar el pasado de Carmen Villareal, descubriendo información inquietante sobre su historial laboral. Carmen había trabajado como niñera para al menos 4 familias diferentes en los últimos 5 años, y en cada empleo había dejado su puesto de manera abrupta y bajo circunstancias cuestionables. La familia Hernández la había despedido después de que su hijo de 3 años sufriera una caída inexplicable que resultó en una fractura de brazo. Los Jiménez terminaron su contrato cuando encontraron a su hija de 4 años encerrada en un closet, aunque Carmen alegó que había sido un juego. Más preocupante aún, el licenciado Domínguez descubrió que Carmen había crecido en un orfanato después de que sus propios padres la abandonaran cuando tenía 7 años. Los registros del orfanato indicaban que había mostrado comportamientos preocupantes hacia niños más pequeños, incluyendo episodios de agresividad y lo que los cuidadores describían como apego obsesivo hacia ciertos niños. Durante este periodo, la prensa sensacionalista comenzó a cubrir el caso extensivamente. Niñera asesina confiesa crimen fue titular en varios tabloides, aunque técnicamente Carmen no había confesado homicidio sino un accidente seguido de encubrimiento. La cobertura mediática presionó a las autoridades para que resolvieran el caso rápidamente, pero también complicó la investigación al generar múltiples reportes falsos de avistamientos y confesiones falsas de personas que buscaban atención. El inspector Mendoza se encontraba en una posición difícil. Tenía evidencia suficiente para procesar a Carmen por secuestro y encubrimiento, pero la falta del cuerpo de Esperanza y las constantes contradicciones en su testimonio hacían que un caso por homicidio fuera extremadamente difícil de probar. Además, la presión pública y política para resolver el caso rápidamente estaba afectando la calidad de la investigación. Carmen fue formalmente arrestada y acusada de secuestro agravado. Sin embargo, su abogado defensor, el licenciado Miguel Santamaría, argumentó que su cliente sufría de un trastorno mental que la hacía incapaz de recordar los eventos con claridad. Solicitó evaluaciones psiquiátricas extensas, lo que retrasaría el proceso legal por meses adicionales. Mientras tanto, la búsqueda de Esperanza continuaba, pero cada día que pasaba sin encontrar su cuerpo hacía que la posibilidad de obtener justicia completa se desvaneciera lentamente. El juicio de Carmen Villareal comenzó el 15 de marzo de 1986, exactamente 6 meses después de la desaparición de Esperanza Morales. El Tribunal de Justicia del Distrito Federal se llenó de periodistas, familiares y curiosos que habían seguido el caso a través de los medios de comunicación. Roberto y María Elena Morales ocuparon la primera fila, sus rostros marcados por meses de dolor y frustración acumulada. El licenciado Eduardo Vázquez, fiscal asignado al caso, presentó la evidencia disponible de manera metódica pero reconociendo las limitaciones del caso. La ropa enterrada de Esperanza, las inconsistencias en el testimonio de Carmen y su historial problemático como niñera formaron la base de la acusación. Sin embargo, la ausencia del cuerpo de la niña y la falta de testigos directos del supuesto crimen hicieron que el caso fuera principalmente circunstancial. Carmen había sido sometida a múltiples evaluaciones psiquiátricas durante los meses previos al juicio. El doctor Patricia Moreno, psiquiatra forense, testificó que Carmen sufría de trastorno disociativo no especificado que podría explicar sus lagunas memoriales y comportamientos inconsistentes. Sin embargo, también determinó que Carmen era competente para enfrentar el juicio y que entendía la naturaleza de los cargos en su contra. El testimonio más dramático vino de María Elena Morales, quien describió los últimos momentos que había pasado con su hija antes de la desaparición. Esperanza estaba tan emocionada por el Día de la Independencia, testificó con voz quebrada. Me pidió que le pusiera sus listones tricolores en las coletas, y me dijo que iba a construir el castillo de arena más grande del mundo. Esa fue la última conversación que tuvimos. La defensa, liderada por el licenciado Miguel Santamaría,
Adoptó una estrategia de crear dudas razonables sobre la culpabilidad de Carmen en cualquier crimen intencional. Argumentó que, en el peor de los casos, Carmen era culpable de pánico y mal juicio después de un accidente trágico, pero no de homicidio deliberado. Señores del jurado, argumentó Santamaría durante sus alegatos iniciales, mi cliente es una mujer joven, traumatizada por su propia infancia difícil, que se encontró en una situación imposible. Si realmente ocurrió un accidente en el parque, podemos entender por qué una persona con su historial psicológico reaccionaría con pánico en lugar de buscar ayuda apropiada. El punto más débil de la defensa era explicar la desaparición del cuerpo de Esperanza. Carmen mantuvo su historia de que había entregado a la niña a alguien que prometió cuidarla apropiadamente, pero se negó consistentemente a identificar a esta persona misteriosa. Esta negativa frustró tanto a la defensa como a la fiscalía, ya que hacía imposible verificar o refutar esta parte crucial de su testimonio. Durante su propio testimonio, Carmen pareció fragmentada y desconectada. Respondía a las preguntas de manera mecánica, frecuentemente diciendo no puedo recordar o todo está muy confuso. Su comportamiento en el estrado generó reacciones mixtas. Algunos observadores la vieron como una mujer genuinamente traumatizada, mientras otros la percibieron como manipuladora y calculadora. El momento más tenso del juicio ocurrió cuando Roberto Morales fue llamado a testificar sobre el descubrimiento de la ropa de su hija. Cuando toqué ese vestido azul en la tierra, testificó con lágrimas en los ojos, supe que mi mundo había terminado. Pero también supe que Carmen sabía exactamente qué había pasado con mi bebé, y que había estado mintiéndonos durante semanas mientras fingía ayudarnos a buscarla. La fiscalía presentó evidencia sobre el historial laboral problemático de Carmen, pero la defensa logró argumentar exitosamente que incidentes previos no probaban culpabilidad en el caso específico de Esperanza. El juez limitó el alcance de esta evidencia, debilitando significativamente el caso de la fiscalía. Después de 3 semanas de testimonios, el caso fue enviado al jurado para deliberación. Sin embargo, después de 4 días de deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto que satisfizo completamente a nadie. Carmen fue declarada culpable de secuestro agravado y encubrimiento, pero fue absuelta del cargo más grave de homicidio debido a evidencia insuficiente. La sentencia fue de 8 años de prisión, considerada leniente por la familia Morales y la opinión pública. Más frustrante aún, Carmen mantuvo su silencio sobre el paradero del cuerpo de Esperanza, llevándose ese secreto a su celda en el reclusorio femenil. Para Roberto y María Elena, el juicio había terminado, pero su búsqueda de la verdad completa y de los restos de su hija apenas comenzaba. Los años que siguieron al juicio de Carmen Villarreal fueron una mezcla de dolor persistente y esperanza que se desvanecía gradualmente para la familia Morales. Carmen cumplió solo 5 años de su sentencia de 8 años, siendo liberada en 1991 por buen comportamiento y participación en programas de rehabilitación. Durante todo su tiempo en prisión, mantuvo su silencio sobre el paradero de Esperanza, a pesar de múltiples visitas de Roberto y María Elena suplicándole que les dijera dónde encontrar a su hija. Roberto se obsesionó con mantener vivo el caso. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Esperanza, organizaba vigilias en el Parque de los Insurgentes. Pegaba nuevas fotografías de su hija en postes y edificios alrededor de la ciudad, actualizando su edad aproximada. Esperanza Morales tendría 8 años, tendría 12 años, tendría 16 años. Aunque en su corazón sabía que su hija estaba muerta, no podía abandonar la posibilidad de que alguien, en algún lugar, tuviera información que pudiera dar cierre a su pesadilla. María Elena, sin embargo, nunca se recuperó completamente del trauma. Dejó su trabajo como maestra después del juicio y se sumió en una depresión profunda que la acompañaría durante décadas. Su matrimonio con Roberto se deterioró gradualmente bajo el peso del dolor compartido pero procesado de maneras muy diferentes. Se separaron amistosamente en 1995, aunque mantuvieron contacto regular debido a su búsqueda continua de respuestas sobre Esperanza. Carmen Villarreal desapareció efectivamente después de su liberación. Los registros oficiales la ubicaban viviendo en diferentes estados de la República Mexicana, Veracruz, Puebla, Oaxaca, pero cada vez que Roberto o los investigadores privados que ocasionalmente contrataba la localizaban, ella ya se había mudado nuevamente.
Era como si hubiera adoptado una vida nómada, permanentemente huyendo de su pasado. En 1999, 14 años después de la desaparición de Esperanza, Roberto recibió una llamada que renovó brevemente sus esperanzas. Una mujer que se identificó como Aurora alegó tener información sobre el paradero del cuerpo de su hija. La mujer afirmó haber conocido a Carmen en prisión y que Carmen le había confiado detalles sobre lo que realmente había pasado con Esperanza. Roberto se reunió con Aurora en un café de la colonia Roma, grabando secretamente la conversación con un dispositivo que había comprado específicamente para estos propósitos. Aurora, una mujer de mediana edad con aspecto nervioso, le contó que Carmen había admitido en prisión que Esperanza había muerto durante un episodio de violencia, no en un accidente como había testimoniado en el juicio. Carmen me dijo que perdió el control, Aurora susurró mientras miraba constantemente hacia la puerta del café. Que la niña no paraba de llorar después de que regresaran de comprar helados, y que ella la golpeó para que se callara. Dijo que no quería matarla, pero que golpeó demasiado fuerte. Según Aurora, Carmen había confesado que enterró el cuerpo de Esperanza en un panteón abandonado en las afueras de la ciudad, aprovechando la confusión de una noche lluviosa. Sin embargo, cuando Roberto llevó esta información a la policía, no pudieron localizar a Aurora nuevamente. El número telefónico que había proporcionado estaba desconectado, y la dirección que había dado correspondía a un lote baldío. Los investigadores sospecharon que Aurora podría haber sido la misma Carmen usando una identidad falsa, en un intento perverso de manipular emocionalmente a Roberto. Sin embargo, nunca pudieron confirmar esta teoría. A medida que pasaron los años 2000, el caso de Esperanza Morales se desvaneció gradualmente de la conciencia pública. Los medios de comunicación ocasionalmente publicaban artículos retrospectivos en fechas significativas, pero la falta de nuevos desarrollos hizo que la historia perdiera relevancia mediática. Roberto envejeció, su cabello se volvió completamente gris, y sus recursos financieros se agotaron por décadas de búsquedas infructuosas y honorarios de investigadores privados. En 2010, María Elena murió de cáncer de páncreas. Sus últimas palabras a Roberto fueron: «Prométeme que seguirás buscándola. Prométeme que no dejarás que se olvide de ella». Roberto cumplió su promesa durante otros 14 años, incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse y sus esperanzas se redujeron a una llama casi extinguida. Para 2024, a los 73 años, Roberto Morales era un hombre roto pero determinado, aferrado a la memoria de una niña de 6 años que había desaparecido 40 años atrás en un parque lleno de celebraciones patrióticas. Lo que Roberto no sabía era que el caso de su hija estaba a punto de experimentar un renacimiento inesperado, impulsado por una nueva generación de investigadores que utilizarían tecnología y métodos que no existían en 1985. La justicia tardía para Esperanza Morales finalmente estaba al alcance, aunque llegaría de maneras que Roberto nunca habría podido imaginar. En febrero de 2024, Daniela Aguilar, una periodista de investigación de 32 años que trabajaba para el podcast Crímenes Olvidados, se topó con el caso de Esperanza Morales mientras investigaba casos sin resolver de los años 80 para una serie especial sobre justicia tardía. Daniela, especializada en casos fríos que involucraban niños desaparecidos, quedó inmediatamente intrigada por las inconsistencias en la confesión original de Carmen Villarreal y la ausencia persistente del cuerpo de la niña. A diferencia de los investigadores de 1985, Daniela tenía acceso a tecnologías forenses avanzadas, bases de datos digitales, y métodos de investigación que habían revolucionado la resolución de casos fríos. Su primer paso fue localizar a Roberto Morales, quien vivía solo en un pequeño departamento en la colonia Doctores, a pocas cuadras de donde Carmen había vivido 4 décadas atrás. Roberto, ahora un hombre frágil pero con ojos que aún brillaban con determinación, recibió a Daniela con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo ganado por décadas de promesas incumplidas. «Usted es la 10ª persona en 20 años que me dice que va a resolver el caso», le dijo mientras le servía café en una cocina llena de fotografías descoloridas de Esperanza. ¿Qué la hace pensar que puede encontrar lo que nadie más ha podido encontrar? Daniela le explicó su enfoque: utilizar tecnología moderna para reexaminar evidencia antigua,
aplicar análisis psicológicos actualizados al comportamiento de Carmen y aprovechar el hecho de que muchas personas que habían sido reticentes a hablar en los años 80 podrían estar dispuestas a revelar información 4 décadas después. Su primer breakthrough vino cuando logró localizar a Carmen Villarreal, ahora de 62 años, viviendo bajo el nombre de Carmen Moreno en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Carmen trabajaba como empleada doméstica y había construido una vida aparentemente normal, aunque solitaria. Cuando Daniela la contactó inicialmente por teléfono, Carmen negó rotundamente ser la misma persona y colgó inmediatamente. Sin desanimarse, Daniela viajó a Guadalajara y localizó a Carmen en persona. El encuentro fue tenso pero revelador. Carmen, ahora una mujer mayor con cabello gris y aspecto cansado, inicialmente mantuvo su negativa, pero Daniela había hecho su tarea. Tenía fotografías de la época del juicio, registros de huellas dactilares y suficiente información personal para hacer imposible que Carmen continuara con la negación. Carmen, han pasado 40 años, le dijo Daniela durante su segunda visita. Roberto Morales está muriendo. Todo lo que él quiere es saber dónde está su hija para poder enterrarla apropiadamente. No estoy aquí como periodista, estoy aquí como ser humano. Esta familia merece paz. Carmen se quebró parcialmente durante esta conversación, admitiendo su identidad verdadera pero negándose a hablar sobre los eventos de 1985. Sin embargo, Daniela notó algo crucial. Cuando mencionó el nombre de Esperanza, Carmen experimentó una reacción física visible, temblores, respiración acelerada y lo que parecía ser un ataque de pánico genuino. Daniela regresó a Ciudad de México con una nueva teoría. Carmen no había actuado sola en la desaparición de Esperanza. La reacción emocional intensa sugería trauma profundo, posiblemente indicando que Carmen también había sido víctima de alguna manera. Esta perspectiva la llevó a reexaminar los archivos del caso desde un ángulo completamente diferente. Utilizando tecnología de análisis de patrones, Daniela comparó el caso de Esperanza con otros crímenes sin resolver de la misma época en Ciudad de México. Descubrió algo que los investigadores originales habían pasado por alto. Entre 1983 y 1987, había habido al menos 6 casos de niños pequeños que habían desaparecido mientras estaban bajo el cuidado de niñeras o cuidadores temporales. En cada caso, los cuidadores habían proporcionado explicaciones inconsistentes, y en ningún caso se había encontrado los cuerpos. Más inquietante aún, Daniela descubrió que varias de estas niñeras habían trabajado para la misma agencia de empleadas domésticas, Servicios Domésticos Confianza, operada por un hombre llamado Aurelio Mendoza. La agencia había cerrado abruptamente en 1988, y Aurelio Mendoza había desaparecido sin dejar rastro. Este descubrimiento transformó completamente la comprensión del caso de Esperanza Morales, sugiriendo que podría haber sido víctima no de un crimen aislado cometido por una niñera perturbada, sino de algo mucho más siniestro y organizado. La investigación de Daniela Aguilar sobre Servicios Domésticos Confianza reveló una red criminal que había operado durante la década de los 80 con una sofisticación que superaba cualquier cosa que las autoridades hubieran considerado en 1985. Utilizando registros comerciales digitalizados, archivos de periódicos y bases de datos de migración, Daniela logró reconstruir la operación de Aurelio Mendoza y su impacto devastador en múltiples familias mexicanas. Aurelio Mendoza había establecido su agencia en 1982, promocionándola como un servicio premium que proporcionaba niñeras confiables y experimentadas a familias de clase media y alta en Ciudad de México. Su clientela incluía profesionistas, ejecutivos y familias donde ambos padres trabajaban tiempo completo. La agencia se especializaba en colocar mujeres jóvenes, frecuentemente de origen rural o de orfanatos, que tenían pocas conexiones familiares en la capital. Carmen Villarreal había sido una de estas mujeres. Los registros que Daniela localizó mostraban que Carmen había llegado a Ciudad de México en 1983, directamente desde un orfanato en Michoacán, y había sido inmediatamente integrada al sistema de Mendoza. La agencia no solo proporcionaba empleos a estas mujeres, sino que también controlaba dónde vivían, cuánto ganaban y con quién interactuaban. El patrón que emergió era escalofriante.
las niñeras eran sistemáticamente colocadas con familias que tenían hijos pequeños, especialmente niños únicos o familias con pocos vínculos familiares extendidos. Cuando ocurrían las desapariciones, las niñeras proporcionaban historias confusas e inconsistentes, pero siempre evitaban implicar directamente a la agencia o a Mendoza. Daniela logró localizar a 3 de las otras niñeras que habían trabajado para la agencia durante los años 80. Todas habían adoptado nuevas identidades después del cierre de la agencia y vivían en diferentes partes del país. La primera, que Daniela encontró viviendo en Morelia bajo el nombre de Rosa García, inicialmente se negó a hablar, pero eventualmente reveló información crucial. Aurelio nos decía que éramos especiales, Rosa confesó durante una entrevista grabada. Que las familias ricas no merecían tener hijos cuando nosotras habíamos crecido sin padres. Decía que estábamos redistribuyendo la felicidad al darle esos niños a familias que realmente los querían y que podían pagar por ellos. Rosa reveló que Mendoza operaba una red de adopción ilegal que se extendía hasta Estados Unidos. Los niños desaparecidos no eran asesinados, eran vendidos a familias adoptivas que pagaban enormes sumas de dinero por bebés y niños pequeños sin hacer preguntas sobre su origen. Las niñeras eran cómplices involuntarias, manipuladas psicológicamente y amenazadas para asegurar su silencio. Carmen era la favorita de Aurelio, Rosa continuó. Él le decía que era la más inteligente, la más capaz. Pero también era la más controlada. Vivía en una casa que él le proporcionaba, y él le decía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Esta información revolucionó la comprensión de Daniela sobre los eventos de septiembre de 1985. Carmen no había actuado por impulso o durante un episodio psicótico, había seguido un plan específico orquestado por Mendoza. La confesión de Carmen durante el juicio había sido una versión editada diseñada para proteger la operación más amplia mientras proporcionaba suficiente culpabilidad personal para satisfacer a las autoridades. Daniela confrontó a Carmen con esta nueva información durante un tercer viaje a Guadalajara. Esta vez, Carmen estaba acompañada por un sacerdote local que había accedido a mediar en la conversación. La presencia del padre Miguel pareció darle a Carmen la fortaleza que necesitaba para finalmente decir la verdad después de 4 décadas de silencio. Esperanza no murió en mi casa, Carmen confesó, sus palabras saliendo entre sollozos. Aurelio la recogió esa misma noche. Me dijo que tenía una familia esperándola en Texas, que iba a crecer feliz y amada. Me hizo enterrar su ropa para que pareciera que había muerto. Carmen reveló que Mendoza había establecido todo el plan con anticipación. Esperanza había sido específicamente seleccionada porque era hija única de padres trabajadores que frecuentemente necesitaban cuidado infantil. El día de la desaparición, Carmen había seguido instrucciones precisas, llevar a Esperanza a un punto de encuentro específico después de crear una distracción en el parque, entregar a la niña a Mendoza, regresar a casa, enterrar la ropa y los juguetes, y luego actuar con pánico convincente. Él me prometió que nunca la lastimarían, Carmen continuó. Dijo que iba a tener una vida mejor de la que nosotras habíamos tenido. Durante todos estos años, me he dicho a mí misma que hice lo correcto, que Esperanza está viva y feliz en algún lugar. La confesión completa de Carmen proporcionó finalmente las respuestas que Roberto Morales había buscado durante 40 años, pero también reveló una verdad más compleja y perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. El 15 de septiembre de 2024, exactamente 39 años después de la desaparición de Esperanza Morales, Roberto se sentó en la sala de estar de su pequeño departamento escuchando la grabación completa de la confesión de Carmen Villarreal. Daniela Aguilar había regresado de Guadalajara con más información de la que Roberto había recibido en 4 décadas de búsqueda, pero las revelaciones trajeron tanto alivio como una nueva forma de dolor. Mi bebé está viva, murmuró Roberto, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Durante todos estos años, pensé que estaba muerta, y ella está viva en algún lugar. Daniela había colaborado con autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear la red de adopción ilegal de Aurelio Mendoza. Los registros que logró obtener a través de contactos en el FBI mostraban que entre 1983 y 1987,
Al menos 15 niños mexicanos habían sido ilegalmente transportados a Estados Unidos y vendidos a familias adoptivas que pagaron entre $50,000 y $100,000 por cada niño. La búsqueda de Esperanza se centró en Texas, donde Carmen había dicho que Mendoza tenía conexiones. Utilizando bases de datos de inmigración, registros de adopción sellados y análisis de ADN, las autoridades identificaron 3 posibles coincidencias: mujeres entre 30 y 40 años que habían sido adoptadas en Texas durante el periodo relevante y que tenían características físicas consistentes con Esperanza. La primera candidata, una enfermera llamada Ope Martínez que vivía en San Antonio, accedió a someterse a pruebas de ADN después de que las autoridades le explicaran la situación. Ope había crecido sabiendo que era adoptada, pero sus padres adoptivos habían muerto años atrás sin revelar detalles sobre su origen. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos esperaban: Ope Martínez era Esperanza Morales. El reencuentro entre Roberto y su hija, ahora una mujer de 45 años con su propia familia, fue organizado cuidadosamente por trabajadores sociales especializados en reunificación familiar. Ope había crecido en una familia americana amorosa, se había graduado de la universidad, trabajaba como enfermera registrada, y tenía 2 hijos adolescentes que no sabían nada sobre el origen verdadero de su madre. No sé cómo llamarte, fueron las primeras palabras de Ope a Roberto cuando se conocieron en un hotel de San Antonio. Durante toda mi vida he sido Ope, pero entiendo que tenía otro nombre, otra vida. Roberto, temblando de emoción, respondió suavemente: eres mi esperanza, sin importar cómo te llames ahora. Solo quería saber que estabas bien, que habías tenido una vida feliz. El proceso de reconexión fue complejo y emocionalmente desafiante para todos los involucrados. Ope tenía recuerdos fragmentarios de sus primeros años en México. Hablaba español perfectamente pese a décadas en Estados Unidos, recordaba vagamente canciones de cuna mexicanas, y tenía sueños recurrentes sobre un parque con columpios, pero su identidad estaba completamente arraigada en su vida americana. Las autoridades mexicanas reabrieron formalmente el caso contra Carmen Villarreal, aunque su cooperación con la investigación y su edad avanzada resultaron en una sentencia de 5 años con suspensión condicional. Carmen regresó a Ciudad de México para testificar en el nuevo juicio, donde se disculpó públicamente con Roberto y Ope. No puedo deshacer lo que hice, dijo Carmen durante su testimonio. Pero espero que saber la verdad les dé algo de paz. Esperanza siempre fue una niña especial, y me alegra saber que creció para ser una mujer fuerte y buena. Aurelio Mendoza nunca fue localizado. Los registros indicaban que había muerto en 1994 en Guatemala, aparentemente operando redes similares en Centroamérica. Sin embargo, su operación en México fue completamente expuesta, llevando a la reapertura de múltiples casos fríos y la posible reunificación de otras familias. Roberto vivió para ver a su hija reunida con él, conocer a sus nietos y obtener finalmente las respuestas que había buscado durante casi 40 años. Murió pacíficamente en 2025, 6 meses después del reencuentro, con fotografías de esperanza, tanto de la niña de 6 años que recordaba como de la mujer de 45 años que había encontrado, sobre su mesa de noche. Ope estableció una fundación en memoria de sus padres biológicos y adoptivos, dedicada a ayudar a familias afectadas por adopción ilegal y tráfico de niños. El caso de Esperanza Morales se convirtió en un símbolo de esperanza tardía pero real, demostrando que incluso después de décadas, la verdad puede emerger y las familias pueden encontrar alguna forma de paz. La historia de Daniela Aguilar sobre el caso ganó múltiples premios de periodismo investigativo y llevó a cambios en los protocolos mexicanos para casos de niños desaparecidos. Más importante aún, inspiró a otros periodistas y investigadores a reexaminar casos fríos con nuevas tecnologías y perspectivas, resultando en docenas de casos resueltos en los años siguientes. En el Parque de los Insurgentes, donde todo había comenzado en 1985, ahora existe una pequeña placa que dice: en memoria de todos los niños desaparecidos y en celebración de los que regresan a casa. Cada 15 de septiembre, Ope regresa a Ciudad de México para visitar la placa, llevando flores y recordando tanto a la niña que fue como a la familia que perdió y encontró. La justicia llegó tarde para Esperanza Morales, pero llegó finalmente,
trayendo con ella la prueba de que el amor familiar puede perdurar cualquier distancia, cualquier tiempo y cualquier dolor.